Buenos días a todos. Bienvenidos y acompáñenme hoy a darle la bienvenida a una invitada muy especial. Creo que hay sonido en el estudio. A ver, permítanme un segundo porque creo que hay sonido en el estudio. Voy a mandar un mensajito por ahí. Creo que ya lo silenciaron, gracias. Y bueno, quiero presentarles a alguien que quizá muchos de ustedes ya conocen, Ana Jimena Moreno Macari, mi hija, muy orgullosa y muy feliz de tenerla hoy con nosotros. Ana Jimena Omeni, como yo le digo, se graduó recientemente de licenciada en psicología y además es maestra de inglés, tiene el Teachers. Y bueno, pues yo me siento muy honrada de que estés el día de hoy en mi programa, hija, con un tema interesantísimo y pues bienvenida. Primero que nada, muchas gracias por tenerme y buenos días a todos ustedes. Espero estén bien desde sus hogares. Pues empecemos. ¿Qué es el machismo? Bueno, antes de empezar a abordar un poquito qué es el machismo, me gustaría introducir el concepto de qué es violencia. Tengo aquí un pequeño acordeón para dar la definición correcta y exacta. Okay. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea física, emocional o el uso de amenazas contra uno mismo, contra otros, contra un grupo de personas o una comunidad. Y este uso de fuerza puede traer como consecuencia daño psicológico, traumatismos e inclusive la muerte. Sí, claro. Entonces, esta es la definición de violencia y bueno, como ya pudieron leer un poco en el título del programa, vamos a hablar sobre el machismo y la violencia que sufre la mujer hoy en día en México. Entonces, ya habiendo introducido qué es violencia, Okay. la mujer sufre distintos tipos de ella, ¿no? Está la violencia física, que es una de las más conocidas, la psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la patrimonial también. O sea, esta parte de yo controlo tu dinero, no te dejo trabajar, tus propiedades están a mi nombre a pesar de que sean tuyas. También está el acoso y el hostigamiento, que probablemente muchas de nosotras hayamos vivido en la calle, ¿no? Esta parte de que te claxonean o de que sientes que te sigan o que alguien te está insiste, que llega a ser incómodo y bastante molesto. O en el trabajo. O en el trabajo también. Sí, o se en presenta. diferentes lugares, ¿no? Ajá. Está la violencia doméstica, que es propiamente dentro del ambiente del hogar. La laboral, está la violencia obstétrica, que se refiere a como esta parte de ejercer violencia sobre la sexualidad y sobre el proceso de la reproducción sexual de la mujer, ya sea no informarles sobre todo, como todos los riesgos o toda la información correcta, hacer cosas al cuerpo sin previo aviso, consentimiento. También podría ser como esta parte de... O sea, puede ser así como, tú no te preocupes, yo soy el doctor y yo lo sé todo y tú nomás haz lo que yo te digo, sin entender realmente lo que tu cuerpo está pasando. O muchas veces poner en vida, poner la vida de la mujer en riesgo por alguna comodidad del médico que llegue a ser innecesaria, una intervención quirúrgica innecesaria sin que haya consentimiento previo. Digo, en caso de que sea necesario, ¿no? Una cesárea, pues ahí sí, ¿no? Fue algo necesario. Claro. Está la violencia mediática, que es esta parte del bombardeo de medios y de redes sociales, ¿no? Como la figura de una mujer ideal, el tienes que hacer esto, la imposición de estereotipos a través de los medios masivos de comunicación. Y también está la institucional,
que se da por parte de instituciones, sobre todo políticas, que alentan o no permiten el progreso de la mujer, ¿no? Como esta parte de... El desarrollo de la mujer. Ajá. Por ejemplo, no avalar alguna ley que apoye los derechos humanos o como la parte de una paga igualitaria, todo este tipo de cosas que se da por parte de las instituciones es la violencia institucional. O que si quizá ya esté autorizado, no realmente se esté apoyando a la mujer legalmente para que se dé, ¿no? Ajá, exacto. Ese tipo de cosas, ok. Y bueno, hay dos tipos de violencia, ya introduciéndome un poquito más a la parte del machismo que me preguntabas al principio, que es la violencia simbólica y la violencia estructural. La violencia estructural es todo acto violento que se ejerce a través de esquemas que se han ido interiorizando y que se han transmitido de generación en generación, que se llega a ver como algo normal, que ya no se ve tanto como violencia, sino como es que así es la cultura, es que así son las reglas en mi casa, es que desde que mi papá era chiquito así se ha ido pasando, como todo este tipo de cosas que se generan violencia, pero que no parece. Que no parece. Ajá. Y que inclusive se puede disfrazar como un te estoy cuidando, te estoy protegiendo, lo hago porque te quiero. Ajá. Pero que al fin y al cabo es violencia. Y también está la violencia simbólica, que se relaciona un poquito con la mediática, es esta parte de desvalorizar a la mujer y descalificarla a través de mensajes subliminales, se podría decir, de no eres suficiente, si no tienes este cuerpo o este ideal de belleza, no eres suficiente mujer para la sociedad, como todo este tipo de cosas. Si no tienes hijos, no eres suficiente. Si no te casas, no eres suficiente. Exacto. En lugar de, trabaja, estudia, desarrollate, logra. Exacto, que igual y no te lo dicen tal cual, pero está tan por debajo de la mesa que tú te lo terminas creyendo. Wow. Okay. Y de igual manera todo esto se va interiorizando y se va normalizando. Y bueno, ahí es cuando entra como un poquito la parte de qué es el machismo. ¿Qué ¿no? es el machismo? Exacto, digo, me hace mucho sentido y creo que está tan entretejido con todo esto que estás hablando de violencia, ¿no? Sí, justo, porque el machismo, digo, hay conductas que se ven muy marcadas y se identifican como violencia y que sí se pueden como apuntar directamente. Pero hay otras conductas que están dentro de este tipo de violencia que se ve normalizada y está ya tan interiorizada en nosotros, en la cultura, que a veces es muy complicado hacerlas notar o resaltar o inclusive identificar dentro de tu propio comportamiento. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la empresa en la que hice carrera, y no voy a decir cuál, pero éramos varios ejecutivos y yo sabía que yo era mujer y me sentí muy orgullosa por ser la primera de las primeras mujeres ejecutivas y sabía, pero de hecho, que mi sueldo era mucho menor que el de los demás y estaba bien. A mí no me causaba agobio. Hoy me indignaría esa injusticia, ¿no? Exacto. Y ese es como el tipo de cambios que se han ido logrando a través del movimiento feminista, ¿no? Como me doy cuenta que eso pasaba y que no estaba bien y no estoy conforme y lo quiero cambiar. Bueno, a ver, vámonos así como por pasitos, o sea, okay. Entonces, ¿qué es el machismo? Bueno, ¿hay una definición de lo que es machismo? O, digo, le entendemos, ¿no? Pero sí. ¿Hay alguna definición o le entramos como un poquito a la historia? Voy a dar una pequeña definición de qué es el machismo, un poquito explicada para que no sea tan literal. Es un comportamiento individual o social, o sea, puede ser tanto de una sola persona o de una sociedad en general, donde hay una desvalorización hacia las mujeres y se hace un énfasis en
la fuerza, en la virilidad, en esta parte, como que se engrandece al hombre y se hace más pequeña a la mujer, ¿no? Como mi virilidad, yo soy más fuerte, yo no lloro, yo tengo que ser el que provee en mi casa, y tu mujer, tú no, tú no. Tu mujercita, quédate a cocinar. Uh-huh. Ajá. Y pues sí, se puede dar tanto como de solo una persona o una sociedad completa, como en la mayoría de los casos, ¿no? Porque primero es sobre todo en los algo países social. latinoamericanos, ¿no? Bueno, quizá en todo el mundo, pero muy marcado en los países latinoamericanos, en México. En los países latinoamericanos, también en los del Medio Oriente se da mucho esto. Sí, claro. Y no es tanto como una parte religiosa, ¿no? Porque muchas veces se puede como confundir la parte del Islam con esta parte, pero no, es algo más social. Y en todo el mundo se da, o sea, inclusive en países de primer mundo, en Estados Unidos también se da muchísimo, pero creo que es más notorio en países latinoamericanos, del Medio Oriente, a lo mejor en África. Fíjate, me llamó muchísimo la atención cuando empezamos a hablar o pensar en desarrollar este tema, que investigué algunos puntos y en los 70s que yo vivía en Estados Unidos, yo estudié mi carrera en Estados Unidos y pues me sentía yo como muy women's liberation, liberación de la mujer, etcétera. Una mujer no podía sacar una tarjeta de crédito si no venía aprobada por su esposo o por alguien, y si era soltera, por alguien, por algún hombre en su familia, el padre, el tío, el abuelo, el hermano. O sea, por supuesto, yo ni tenía tarjeta de crédito, o sea, nunca me cuestioné ese tema, ¿no? Pero es sorprendente. Sí, como esta parte del control y del dominio, de necesitas esta necesidad de protección de un hombre que realmente no se necesita. Ajá. Y es como parte de lo que se busca, esta autonomía, esta independencia. Y hay, digo, bueno, entremos, porque te voy a decir un poco como tu generación con la mía, o sea, lo comento ahorita de una vez un poquito. Si quieres. Por ejemplo, Javier y yo tenemos una misma cuenta de banco, la lana es de los dos, pero yo siempre no voy nada más y gasto, o sea, siempre voy y, oye, a ver qué piensas de esto, y me creo una mujer no como muchas que puede ser como afectada por el machismo, digamos, ¿no? Sí me siento como una mujer liberada, si quieres decirlo, una mujer entera, creo yo. Creo. Y sí hay este peso, ¿no? En las generaciones, en tus generaciones cada quien tiene su lana, cada quien la maneja como quiere, o sea, sí hay esta ya como una mayor independencia en ciertos niveles sociales, creo, socioeconómicos sobre todo, pero no en todas partes, ¿no? Esto no sucede con todo el mundo. No, y también, pues depende mucho en la educación que se te da. Tristemente, la clase social a la que perteneces, o sea, todos son factores que afectan a este asunto del machismo, ¿no? ¿Cuándo surge el machismo? ¿Cómo surge el machismo? ¿De dónde viene el machismo? ¿Cómo? Bueno, hay una autora que se llama Rosario Esterneu. Un poquito, digo, no me tienes... Brevemente lo digo, que ella decía que esta parte del machismo y de la idea de la familia patriarcal, que se refiere a cuando el padre o el hombre es la figura principal de la casa, se originó a partir de la conquista, y ahí es donde se empezaron a desarrollar estos roles de género que ahorita conocemos, ¿no? Donde las mujeres se quedaban en su casa y se quedaban en la vida privada, como ella menciona, a las labores domésticas, la crianza de los hijos, mientras que el hombre o el padre estaba en la vida pública.
la parte laboral, la parte de proveer a la familia, y era ya como una regla de así tenía que ser. Y se estipulan este tipo de géneros y también estos roles de género, perdón, y también está muy marcada la parte de la unión conyugal, ¿no? Esta parte de te tienes que casar a tal edad, si no, ya eres una quedada, ¿no? A los 30 años ya, si no estabas casada y con hijos, pues ya Por era ejemplo, tarde. nuestros antepasados mexicanos, los aztecas, ya trabajaban este tipo de sociedad, o tuvo más que ver quizá con la llegada de los españoles. Tuvo un poco más que ver con esta llegada. Sí había jerarquías y desde tiempos de la prehistoria se conoce que los hombres eran quienes cazaban y las mujeres se quedan a recolectar semillas, a cocinar la carne, la crianza de los hijos, Claro. pero no se veía tan marcado como un rol de género, como esta parte de dominancia hombre-mujer, o sea, era más bien como algo físico. ¿Me explico? Ajá. Sí, sí, sí. Y ahorita que hablas de esto del patriarcado, o sea, ¿no? Algo que comentábamos es, digo, es muy marcado en México, yo creo que en el mundo entero, pero la mamá es la mamá. Y entonces, ok, está el patriarcado, pero pues hay un gran matriarcado donde la mamá es la que educa y es quien está replicando el que, no, mis hijitos no me los toquen, tú atiende a tu hermano, ¿no? O sea, sí seguimos como, sí, en la familia es donde también estamos replicando y replicando algo que nosotras como mujeres no queremos que como sociedad exista. Exacto. Y aquí es, ¿no? Como donde entra esta parte que te decía de la violencia estructural, que se va transmitiendo de generaciones y que a veces no lo ves como algo malo. O sea, está tan interiorizado en ti, lo ves tan normal porque así te criaste tú, así se crió tu mamá, así se crió tu abuela, que dices, sí, es lo normal, es como debe ser la cosa. Y a veces, pues no va tanto por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero sí. ¿Cómo tendría que ir? ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues lo ideal sería que hubiera una equidad entre hombres y mujeres, que estos roles de género poco a poco se fueran desapareciendo, porque esta parte del machismo no solo nos afecta a nosotras, ¿no? También afecta a los hombres. Esta parte que yo decía que se enfatiza la virilidad y la fuerza y los hombres no lloran, eso también afecta a los hombres. Claro. Porque un hombre, ¿no? A veces teniendo una conversación con un compañero, decía, es que esto también me afecta a mí. ¿Por qué yo no puedo llorar tan fácil? ¿Por qué si lloro me insultan o se burlan de mí? O si digo que siento algo, me atacan. O sea, esta parte de no poder sentir nos afecta a todos. Sí, exactamente. Y entonces, fíjate, esto que decías, lo ideal sería que hubiera equidad, equidad en todo, en género, en raza, en lo que fuera, en religión, o sea, que hubiera igualdad, ¿no? Que no hay. Claro, la mujer es la que le toca la crianza del hijo de alguna manera porque el bebé necesita que la madre, pues desde tenerlo, ¿verdad? 9 meses en el vientre y darle, amamantarlo, vamos. Pero hoy en día también noto que el hombre está participando más. Cuando yo nací, mi papá estaba en una sala de espera y antes estaba en una sala de espera porque muchos ni a la sala de espera llegaban, esperaban, andaban de festejo porque iban a tener un hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, mi papá estaba en la sala de espera y hasta que nacía el bebé permitían la entrada del papá. Cuando tú naciste, que no, digo, ya son hasta 12 generaciones, porque primero estuvo Barbie, que es otra edad, pero cuando tú naciste ya fue una participación de él
con nosotros, ¿no? Y hoy hay como más cercanía todavía en cuanto al todo el proceso de la crianza de los hijos. La misma pandemia que nos ha encerrado ha provocado que pues, los papás estén, ¿no? La mamá no puede sola con todo, entonces el papá tiene que estar con la tarea y a ver, lávate los platos y ayuda en esto, o sea, tiene una contraparte, que sí ha habido un incremento en violencia familiar, ¿verdad? Está, que ya nos platicará seguramente un poco de eso. Sí. Pero pues está viendo también esta convivencia familiar de alguna manera. Sí, también está esta parte de que ya se ve más normal y ya hay muchos papás que son los que se quedan en la casa mientras la mamá trabaja o que hacen home office y trabajan desde la casa. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, Sí. pues mi mamá era la que se iba a trabajar a una oficina todos los días y mi papá era el que se quedaba con nosotros, ¿no? Entonces, sí ha habido cambios, sí ha habido esta nivelación un poco. Sí, padrísimo. Pero todavía está este estigma o esta, no sé cómo decirlo. Creencia. Uh-huh. Creencia limitante, ¿verdad? Sí, de que no está todo bien. O sea, a pesar de que sí hay cambios, todavía no estamos en la meta, en la cima. Y quizá nunca lleguemos, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo espero que sí. se van haciendo logros y logros y logros. Digo, ves, por ejemplo, el tema que quizá no es el tema de este programa, pero, ¿no? El rollo de la raza en Estados Unidos, donde ha habido tanta lucha por la igualdad de los negros con los blancos y sigue habiendo problemas, ¿no? Entonces, siempre habrá espacio para crecer. Uh-huh. Eso es un hecho. No somos perfectos en el mundo y estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y si bien falta mucho por hacer, también es importante reconocer lo que sí hemos avanzado. Sí, totalmente darle crédito a esas pequeñas cosas que han ido pasando a lo largo de la historia que hemos logrado avanzar monumentalmente, ¿no? Esto que mencionabas de lo de las tarjetas de crédito, pues eso ahorita en la actualidad ya no pasa, gracias a Dios, ¿no? O que te corrían porque estabas embarazada, o qué otra cosa. O el simple hecho de que hoy podamos estar tú y yo aquí enfrente de una cámara hablando sobre esto, ¿no? Antes esta parte de opinar y de hablar hacia un público no era posible. Claro, claro. Entonces, ¿no? El hecho de que tengamos la oportunidad de estudiar, que en las elecciones podamos votar, o sea, todo esto han sido... ¿Qué era lo que me decías? ¿Cuándo tuvo derecho la mujer para votar? ¿Cuando yo nací? Sí, en el año donde mi mamá nació. No digas, no ya te sabe. se le permitió a la mujer en México votar, o sea, es nada en comparación con la historia del mundo, de la sociedad. Exacto. Y hoy tenemos, ¿no? O sea, sí ha habido, por ejemplo, en los puestos políticos puede haber, ¿no? Ya hay mujeres presidentes, y esperemos que algún día suceda eso en México también con alguien que esté preparado, porque no es nada más ser mujer. Eso es algo muy, muy importante que como mujeres tenemos que entender. No es nada más ser mujer. Tengo que ser una gran mujer. Yo me tengo que preparar. O sea, tampoco le puedo dejar toda la responsabilidad al gobierno o a la sociedad. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para ser esa gran mujer que quiero que la sociedad reciba, ¿no? Entonces yo me tengo que preparar, yo tengo que crecer, aprender cosas, liberarme de ciertos tabúes y entonces sí poder decir, creo que soy capaz para dirigir este país y no nomás que por un dedazo o una cosa de estas se empiece a ver mujeres aparecer por todas partes, ¿no? Sí, concuerdo completamente contigo. Ay, perdón. Concuerdo completamente contigo, o sea, sí es empujarnos un poquito, pero también es
tú apoyar en el impulso, ¿no? Ajá. ¿Tú qué haces para...? Bueno, ahorita tocamos ese tema, porque a lo mejor con eso quiero terminar. Okay. ¿Cómo está la situación hoy en día? O sea, sí ha habido cambios, pero ¿qué es lo que está bien y qué es lo que también falta mucho? Bueno, por ejemplo, seguimos, ¿no? Retomando un poquito esta parte del machismo. Seguimos viviendo en una sociedad donde esto se normaliza y se ve todos los días. Y como mencioné al principio, a lo mejor hay conductas que sí se pueden marcar y sí se pueden señalar, y sí se puede decir como, hey, esto claramente está mal o no es correcto, pero hay otras que están tan ocultas y son casi imperceptibles, pero siguen siendo parte de, ¿no? O sea, es como la arena, por muy chiquita que sea un granito de arena, por muy imperceptible a veces que puede ser, muchos granitos de arena forman una playa, un desierto. Y estas pequeñas acciones que se dan, que son casi imperceptibles, se les conoce como micromachismos. Y justo es eso, son acciones de machismo que son casi imperceptibles, son eh, no producen como secuelas a largo plazo, a corto plazo, no presentan a lo mejor algún problema físico o alguna evidencia física como a lo mejor un golpe o a lo mejor, ¿no? Como este tipo de cosas, son más como de acciones. Y hay 4 tipos de micromachismos a identificar, por así decirlo, y van aumentando un poco su nivel. Eh, Está el utilitario, el encubierto, el coercitivo y el de crisis. El utilitario es más bien no tanto lo que hago, sino lo que dejo de hacer y le dejo a la mujer. Por ejemplo, yo no sé lavar un plato, mejor lávalo tú, porque tú lo haces mejor. O tú haz la comida porque a mí se me quemó el arroz la semana pasada, entonces mejor cocina tú porque tú sabes mejor. Y ese es como el tipo de cosas, ¿no? Y la mujer dice como, sí, 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 o sea, yo lavo el plato, sí, yo hago el arroz. En lugar de decir, a ver, ¿no sabes lavar un plato? Abres la llave, agarras la esponja y tal, ¿no? O sea, ya Y te también... enseño. Uh-huh. Está bien, porque no naciste sabiendo y en tu casa creciste de alguna manera sin lavar platos nunca. Uh-huh. Entonces yo te puedo enseñar. Exacto. Igual que tú me puedes enseñar a cambiar una llanta o a poner un tornillo, a clavar algo, o sea, podemos aprender estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Porque, ¿no? Y es cuando yo me pregunto cuál es la diferencia entre la capacidad motora de una mujer y de un hombre para cambiar una llanta, cambiar un foco, lavar un plato, hacer una sopa, cocinar algo, hacer una quesadilla, no sé, como todo este tipo de cosas. Eso, y a veces lo ves como súper normal, de sí, no te preocupes, yo te hago la quesadilla, no hay problema. Pero es esta parte de, ok, ya sé que tú me la vas a hacer, entonces yo ya no hago nada y me quedo sentado y tú atiendes. Y ese es un micromachismo. Ajá. Que yo como mujer permito. Sí, yo también. Y replico, ¿no? Y replico porque educo a mis hijos de esta manera. Uh-huh. Y lo que pasa es que también hay algo muy importante que está entrelazado y bueno, ¿no? La comida es algo muy importante y es un tema y por eso también a lo mejor lo mencionas, pero yo amo cocinar. O sea, a mí me encanta cocinar y hacer cosas nuevas y platillos, pero sí, en efecto, hay días que no me da la vida y que quisiera que otra cosa sucediera y pues, ¿no? Yo me estoy haciendo como o tú o yo, las responsables de la comida, ¿no? Uh-huh. Yo crecí en una familia donde mi papá cocinaba, obvio, cocinaba por gusto, no por responsabilidad, que es, ¿no? O sea, pero ya era como, ¿tu papá cocina? O sea, uh-huh. y yo sí, los domingos y los sábados él es el que hace de comer, le gusta. Y mi abuelo,
donde estudié yo, que les digo que me fui a Estados Unidos a vivir mientras estudiaba la carrera, viví con mi abuelo italiano, gringo, pues cocinaba también, ¿no? Pero también por gusto, no por responsabilidad. Exacto. Y es esto entonces donde este micromachismo no se nota porque, no, pues sí cocino. Uh-huh. Por ejemplo, ayer estaba viendo en internet y vi un video un poco de chiste, pero creo que puede aplicar un poquito aquí. Está una mujer se está grabando y está diciendo a la cámara que le dijo a su esposo que por favor dejara la tapa del baño abajo y que él le contestó, pero ¿por qué si tú eres, o sea, por qué yo tendría que dejarla abajo si tú eres quien la usa? Y entonces ella dijo como, pues sí, tienes razón. A partir de ese día yo dejé de planchar las camisas porque quien las necesita planchadas es él, ¿no? Y es como esta parte de tan normal de sí, yo te plancho la camisa, yo te lavo la ropa, pero ¿por qué no tú? ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Y a veces no es tanto como, no, por ejemplo, yo me acuerdo cuando le hacía de cenar a mi hermano, a veces era como padre de sí, te prepara una quesadilla. Pero como dices, es su gusto, no hazle de cenar a tu hermano. No es responsabilidad, ¿no? Exacto. Ok. Ese es uno. Ese es uno. El siguiente es el encubierto, que ya es un poquito más agresivo, pero aún así se sigue, o sea, está oculto como esta intención de dominar o de agredir. Un ejemplo es un concepto ahorita que está un poquito de moda, que es el mansplaining, que es cuando un hombre te explica las cosas porque cree que tú no sabes. Entonces, no sé, tú le estás contando, voy a poner un caso mío, yo estoy hablando, yo soy psicóloga, ¿no? Como ya dijo mi mamá al principio. Entonces, yo estoy hablando sobre alguna teoría de personalidad o sobre algún trastorno o algo así. Y entonces, un hombre sin realmente saber qué es lo que, de qué es realmente lo que estoy hablando, desacredita lo que dije y él lo intenta explicar lo mismo con distintas palabras, pero porque es hombre está mejor que lo que yo dije. Eso es como el mansplaining. ¿Y está de moda? Uh-huh. Digo, porque pues sí ha ocurrido por ejemplo, en una junta de trabajo, cuando yo trabajaba en esta empresa o en alguna otra, ¿no? Donde yo decía, bueno, yo pienso esto. No, o sea, lo que tú piensas no es importante, ahora acá los hombres somos los que vamos a desarrollar las ideas y tú las vas a ejecutar, por decir. Pero no pensé que estuviera de moda en este momento, mira. Sí, y también se da mucho como como explicar cosas que son propiamente de nosotras, por ejemplo, los cólicos o algo así. No, pero eso no te duele tanto, tú no sabes, ¿no? O sea, gracias por tu opinión, pero... ¿Y no lo hacemos también las mujeres? Desacreditar, por ejemplo, aprendí a hacer una nueva receta, un hombre que diga, aprendí a hacer una nueva receta y nos... No, a ver, espérame, yo te voy a decir cómo se hace, o sea, se pica de esta manera, o sea, que también hagamos un poco desacreditar de repente. Sí pasa, claro. Uh-huh. ¿No? O sea, por eso digo que estas conductas nos afectan a todos. Nos afectan a todos, exacto. Y esta estereotipación, bueno, estos estereotipos de los roles de género, de que tú no cocinas porque eres hombre, ¿sabes? Y todo se va entrelazando y se da este tipo de cosas. Ok. También está, bueno, el siguiente son los coercitivos, que ya es un poco más, ¿no? Cada vez va aumentando el grado de agresividad, ya es más impositorio, bueno, ya se impone más. Hay una dominación más fuerte, ¿no? Esta parte de... Se ve muy claro en la parte del dinero, a pesar de que ya no necesitas a un hombre para sacar una tarjeta de crédito. Tú no trabajes, yo te mantengo. Yo te quiero tanto que te voy a dar todo lo que tú quieras. Tú no trabajes.
O esta parte de los celos, ¿no? De, es que te quiero y por eso no te vistas así, porque es solo para mí. O vamos a ir a comer con tu mamá. Ay, no, no quiero, no. Tu mamá no me cae bien, nos quedamos aquí. Y te va como aislando un poco. Y pues tú lo empiezas a ver como normal porque sí me quiere y sí se preocupa por mí, tiene razón. Entonces ya es un poquito más fuerte, pero sigue siendo pues, normal, ¿no? De cierta forma y se sigue viendo como un comportamiento normal. O te van alejando de tus amistades, sobre todo amigos hombres. Sí. O sea, se llega a ver tanto esto, sí. Ok. O esa amiga es una chismosa, no le hables. Y poco a poco te vas a ir alejando y... O sea, sin llegar a una violencia física. Sí. Es todavía como velada de alguna manera, pero ya subió el nivel. Ok. Y por último están los micromachismos de crisis, como se llaman, que ya es como tal una agresión, pero sigue siendo, todavía sigue sin recurrir a la violencia física. Es más como manipulación psicológica y crear lástima y se sostiene mucho de la culpa, perdón, de la mujer. Ay, sí, se me seca la garganta, perdón. De el sentimiento de culpa de si me dejas me mato, puede ser esto. O es que tú nunca tienes tiempo para mí. O no sabes, eres tonta, ¿no sabes? ¿Ya a ese grado o todavía no? No, todavía no. Eso sí sigue siendo digo, no es micromachismo, ya es. Sí. O sea, aquí es más como yo, violencia. hombre, me victimizo para que tú te sientas mal. ¿No? Esta parte de, es que no tienes tiempo para mí, porque siempre estás con tus amigas y desde que empezaste a trabajar yo me siento muy solo o ya no es como antes o es que me siento muy mal cuando tú sales con tus amigas o es que si te vistes así yo me siento muy inseguro, como este tipo de cosas de, sí, justo generar culpa a la otra persona y tú como mujer dices como, no, pues sí, está bien, perdón, ¿no? O sea, perdón por salir con mis amigas, perdón por ir a ver a mi mamá, perdón por ir a trabajar, perdón, y ya es un poquito más fuerte esta parte, ¿no? No es como al principio, pero sigue siendo un micromachismo y sigue pasando. O ¿por qué no me contestas el celular? Te llamé hace 2 minutos. ¿A dónde saliste? ¿Por qué no me dices a dónde vas? O sea, ya como más controlador el asunto. ¿Qué puede hacer una, o sea, qué la sociedad tiene que ir cambiando, pero la sociedad empieza desde la familia y la familia empieza desde yo. ¿Qué puede hacer una mujer para ir cambiando estas actitudes? Pues creo que en primer lugar, educarse, ¿no? O sea, aprender a conocer como este tipo de conceptos, saber qué son micromachismos, para ella poder identificarlo dentro de su casa, porque si no lo va a seguir viendo como algo normal, pero si ya sabe más o menos qué es mucho más fácil identificarlo, frenarlo y cambiarlo. Si tú ves que en tu grupo de amigos está pasando algo así, decir, oye, no, y frenar. Hace unos años, y eso se me hizo bueno, en Argentina se creó un movimiento, no me acuerdo cómo se llama en este momento, creo que sí es como frénalo, páralo o algo así, donde se hicieron como pequeños cortos de, por ejemplo, un chavo que le mandaron unas fotos de una niña desnuda o le tomó fotos a su novia y los está compartiendo con todos sus amigos y llega y es como, oye, ¿no? O, y empieza, ¿no? Como esta parte de, o sea, este cambio empieza por ti, empieza por tus amigos más cercanos, por tu familia, por generar estos cambios. A lo mejor y no vas a ir
a todo México cambiando la mente de todos, pero si empiezas por ti, por tu familia, Exacto. por tu mejor amigo, por tu novio, por tu hermano, esas personas se van a ir haciendo como una red y poco a poco sí llegar a todo México Claro. y a todo el mundo. Claro, una gota llega y llega otra, y sembrar y sembrar y sembrar y tomará tiempo, pero por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Con cambios poco a poco, poco a poco. Uh-huh. Mi mamá estudió la universidad, que fue, ¿no? Así como, wow, ya estudió la universidad. Y sin embargo, ¿qué era lo que tenía? Home education, ¿o cómo se llamaba? Que le enseña home economics, o sea, economía del hogar. Eso era como lo que ella estaba estudiando nutrición. Y sin embargo, lo fuerte de su carrera era economía del hogar, como llevar el hogar, cómo pagar algunos gastos, cómo llevar la casa, ¿no? Ya ese tipo de materias han desaparecido. O sea, hoy cómo llevar la casa, pues hay que aprenderlo entre todos, ¿no? Entonces vamos viendo cambios. Yo ya estudié en la universidad y fue muy diferente que cuando mi mamá estudió. Y ahora tú, o sea, también mucho más diferente, ¿no? Uh-huh. Antes solo había hombres en la universidad. Sí, y ahorita se ha ido viendo un poco más de mezcla, ¿no? Creo que siguen habiendo carreras que se ven solo para hombres y carreras solo para mujeres. O sea, yo en mi carrera tenía 2 compañeros hombres nada más y éramos puras mujeres. En general en la carrera, el número de hombres que había en todos los semestres eran muy pocos. Y por ejemplo, si te vas a la facultad de ingeniería, o sea, a carreras sí, como ingenierías, físicas, matemáticas, es lo contrario, ves muchos más hombres que mujeres. Sin embargo, se está dando esta mezcla. Exacto, está cambiando. Entonces, ir poniendo botas, quizá en mi época y en épocas anteriores era, tienes que estudiar algo rapidito y sencillito para que te cases. Ajá, ¿no? Mientras te casas. Ajá. Entonces, hoy en día también ya es como, ¿qué quieres? Hay bueno, la bandeja de carreras es impresionante y ya es estudia lo que quieras. Y es cada vez más ir motivando a las madres, a los padres, a permitir que sus hijos estudien lo que, ¿no? Dentro de esta bandeja vayan encontrando lo que sea, sin decir es que yo soy doctor y tú tienes que ser doctor, o yo soy arquitecto y tú tienes que ser arquitecto, etcétera, ¿no? O sin asignarle un rol a las carreras. Exacto. ¿No? Si eres mujer y te metes en ingeniería, eres marimacha. O si estudias, no sé, diseño de moda, si eres hombre, cuidado porque puede que seas gay. O sea, como este tipo de cosas de un poquito más de libertad, un poquito más de apertura, sin estigmatizar qué es lo que estudias y por qué lo estudias y asignarle un rol a todo este tipo de cosas. Exacto. Yo, mi semillita que hago es compartir lo que puedo, ¿no? No nada más en este programa, sino en pensamientos que mando cada día, en cursos que doy, por ejemplo, donde hablo de soltar el juicio. Y eso para mí es muy importante. Dejar de juzgar lo que sea, no nada más si puedes como mujer o si no puedes como hombre o si lo que sea, sino dejar de juzgar, ¿no? Dejar que cada quien haga lo que tiene que hacer en esta vida, ¿no? ¿Crees que en cuanto al machismo Estados Unidos está más adelantado que nosotros? Yo creo que no. Siento, esto ya es como mi punto de vista personal, yo creo que la manifestación es distinta, pero sigue habiendo una gran diferencia de géneros y una gran discriminación y violencia a la mujer en todo el mundo, ¿no? O sea, inclusive ¿no? En Francia, en países donde se ve el primer mundo, siguen habiendo todo este tipo de cosas. Quizá más como micromachismos que como el machismo grueso como tal, sino estas cosas veladas que son las que no están aportando a que
sigamos creciendo como mujeres. Sí. No sé, ¿no? Pudiera ser como en esto. Pues no sé si quieras agregar algo más. He estado interrumpiendo mucho. No, está padrísimo porque así se genera un diálogo que es algo muy importante, ¿no? Como generar el diálogo y hablar de este tipo de cosas. Entonces, súper bien. Algo con lo que quisieras cerrar, algo que quisieras compartir con el público. No sé. Ok, digo, creo que he estado muy padre. Yo te agradezco muchísimo tu presencia. Me siento honradísima, hija. Ay, igual. Y si hablo un poquito más, hasta lloro. Soy muy llorona. Y más cuando se trata de mi hija. Entonces, Bueno, nada más rápido una cosa. Cuestiónense todo, 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 todo. Lo que hacen, cómo funciona la dinámica en su casa, sus amigos, o sea, la relación, la dinámica con sus amigos. Cuestiónense todo sin, ¿no? Como dice, sin juzgar o sin ya todo está mal o todo lo que hago está mal o todo lo que tú haces está mal. O sea, solo cuestiónalo. ¿Por qué es así? ¿Por qué pasa de esta manera? Estoy a gusto con cómo está funcionando mi pareja o estoy a gusto en cómo se relaciona mi familia o estoy a gusto en el rol en el que me toca estar en mi familia, como ese tipo de cosas, porque la inconformidad mueve, ¿no? Entonces, cuestiónatelo todo. y alza la voz, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que eso es importantísimo. Hablábamos de la comunicación. No sé qué programa de televisión veíamos ayer que decíamos, híjole, la comunicación es tan importante en las relaciones, ¿no? Y entonces es, si hablo y digo suavemente y con amor y con cariño, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos cambiar esto? Creo que eso también puede ser ir avanzando, en lugar de estarme aguantando, aguantando, aguantando hasta que exploto, ¿no? Sí. Ay, mi amor, muchas gracias. No, gracias a ti Qué por padre. darme el espacio para poder Y bueno, hablar. yo quiero, como siempre, terminar leyéndoles un pensamiento. Este es de Germán Dehesa y se llama Magnolias de Acero. Por mucho, la gran novedad de nuestra época es la incontenible irrupción de las mujeres. Están imparables y me atrevería a decir que vienen en un plan muy pelado. No necesito decirles que hay rencor de siglos que ya forma parte de su programa genético. Precisamente por esto repito una tras otra vez, que en este momento de la historia a los hombres lo que nos corresponde es pactar con las mujeres una rendición honrosa antes de que literalmente se nos venga el mundo encima. Si en la negociación conseguimos conservar para nosotros el control de la tele, nos hemos de dar por bien servidos. Ya ni llorar será bueno. Agarren lo que se pueda y traten de portarse bien, pues de otro modo perderán lo poquito que hayan pepenado. Es urgente que los hombres entendamos que las mujeres son insumergibles e indestructibles. Son, como lo nombra una película no demasiado buena, pero dedicada a ellas, magnolias de acero. Es decir, poseen las aromadas características de una flor, pero también la enorme resistencia del metal. Todo lo embellecen y todo lo resisten. Por esto es inútil, absurda e inmoral la exacerbación de la violencia masculina contra la mujer. Es una canallada que lo único que está mostrando es lo amenazado y temeroso que se siente un hombre frente a una mujer que ha decidido mostrarse, aprender y prepararse y asumir su libertad. Mientras más las golpemos, más apretará el paso rumbo a su autonomía. Por siglos las mujeres dependieron del mundo y el sustento masculinos. Existían millones de sherezadas que noche a noche tenían que inventarle algo a su sultán particular para ganarse un día más de vida. Con profunda pena participo al sector masculino
que Sherezada ha fallecido. No habrá que llorarla. Habrá que festejar el advenimiento de una mujer a la que no le interesa ser esclava, sino que ha preferido ser. Y esto implica cultura, mundo, audacia, proyecto de vida y total ausencia de temor a la soledad. Esa que todavía hace algunas décadas era el fantasma que aterrorizaba a las mujeres. Ya no. Ahora ellas deciden lo que quieren ser, cómo quieren ser y con quién quieren ser. Ahora, de modo incontenible, vienen ocupando espacios en la vida pública que por tanto tiempo les estuvo vedada. La independencia y la seguridad que han adquirido les permiten mostrar sus enormes dotes para la planificación, para el manejo organizado de la economía, para el uso sensato de la autoridad y para la negociación tersa de los diferendos nacionales e internacionales que siempre surgen en la vida pública. Ni modo, muchachos. Ahora nos toca descansar y tejer. ¿Quieres acercarte a una magnolia de acero? Tendrás que aprender y practicar las únicas debilidades de las mujeres. Son 3: la ternura, la libertad para reír francamente o llorar sin recatar su pena, y la absoluta disponibilidad ante la belleza. Estos, y no la violencia, son los únicos caminos legítimos para llegar al corazón de la mujer. No hay tiempo que perder. El florecimiento de la mujer implica el del mundo y el de nosotros. No temas florecer. Soy Lisa Macari. Meni, mil gracias por tu presencia. No, gracias a ti por darme el espacio y por invitarme y por haber pensado en mí para tu programa de esta semana. Qué padre, gracias. Y bueno, me despido agradeciendo a Miguel Baix, que es el líder de este proyecto, y a todo el equipo de Expert TV, especialmente a Lina, a Oscar y a Alex. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, donde les tendré una sorpresa. Hasta pronto.